Una vez más, un gusto encontrarnos. Seguimos hablando de la reforma del Estado, seguimos hablando de un nuevo Estado paraguayo. Hemos pasado revista a varios temas. La semana pasada hablábamos de la parte 1 de las Fuerzas Armadas y hoy reiteramos, pensar en una reforma del Estado paraguayo. Gastar menos, gastar mejor en educación, gastar mejor en salud, tener nuevos sistemas de salud y educación, fantástico. Pero también tenemos que pensar en nuestras Fuerzas Armadas. Una reforma del Estado que no toque las Fuerzas Armadas y que no las haga más eficientes, que no utilice su capacidad instalada, su estado de preparación para hacer las cosas inmediatamente, es una reforma que va a desaprovechar un gran recurso. Tal vez el tema más polémico dentro de lo que son las Fuerzas Armadas en los últimos 30 años ha sido o viene siendo el tema del servicio militar obligatorio. Si bien es obligatorio y si bien hay una posibilidad de tener una objeción de conciencia, esta nunca fue realmente bien reglamentada. Nosotros sostenemos que todos deben servir a su país para que su país pueda servirle a todos los ciudadanos. Entonces hoy sugerimos que dentro de todos los temas que se van a discutir para una reforma y tener un nuevo Estado, también se vea la posibilidad de que quienes no quieran hacer un servicio militar obligatorio tengan que hacer un servicio social. No tiene por qué ser extendido, no tiene por qué durar más de 3 meses, pero sostenemos que si todos los jóvenes de Paraguay entienden lo que es cuidar a un abuelito, entienden lo que es limpiar un hospital, entienden lo que es servir a su prójimo, servir a su ciudadano, vamos a tener una sociedad mucho más aglutinada, mucho más nacional, mucho más consciente de sus valores y de su cultura. No es menor la característica positiva que tienen las Fuerzas Armadas de su estado de preparación. Ahora lo vimos con la cuarentena. En 48 horas luego de recibir una instrucción, sin modificar ni una ley, sin discutir la Constitución Nacional, las Fuerzas Armadas de la Nación dispusieron más de 1000 efectivos en las calles, haciendo retenes, controlando, ayudando en las fronteras, haciendo posible que se controlen los preceptos de una cuarentena total. Eso se hizo sin ningún gasto adicional para el fisco y se hizo bien e inmediatamente. Tampoco se puede soslayar que más de 1.500 ciudadanos ya pasaron por los cuarteles que fueron convertidos en albergues gratuitamente. Quiere decir que lo que decíamos antes, esa capacidad de reacción, esa capacidad instalada de las Fuerzas Armadas, bien utilizadas, son muy útiles para la nación. A lo largo de nuestra serie venimos hablando sobre la escasez cada vez más acuciante de los recursos, sobre todo financieros. Las Fuerzas Armadas no escapan a esa realidad. En la sesión anterior decíamos que la Secretaría de Emergencia Nacional cuesta $11 millones al año, haya o no emergencia. Entonces sugeríamos que las Fuerzas Armadas, que tienen todo e inclusive mejor capacidad de organización, mayor capacidad de respuesta para una emergencia nacional y sobre todo mayor cobertura, sean quienes absorban ese presupuesto y con ese dinero nosotros proponemos que las Fuerzas Armadas se equipen mejor, gasten en tecnologías, adquieran drones, adquieran herramientas tecnológicas que las hagan más eficientes. Para trabajar en estos temas he tenido la oportunidad de hablar con varios oficiales generales, jefes de las Fuerzas Armadas, de todas las armas. Algunos ya están en situación de retiro, otros están todavía en actividad y todos concuerdan de que las Fuerzas Armadas también tienen que hacer un ejercicio de achicamiento. Las Fuerzas Armadas tienen probablemente más personal del que necesitan y menos personal entrenado de lo que quisieran. Entonces, en un programa de 5 años o 10 años tal vez, las Fuerzas Armadas pueden diseñar un tamaño ideal, pueden diseñar un equipamiento ideal y estoy seguro que si reciben la instrucción van a trabajar y lo van a hacer muy bien. Tampoco escapó a nuestro análisis que las Fuerzas Armadas son propietarias y ocupan tal vez algunas de las propiedades inmobiliarias más valiosas, más lindas, mejor ubicadas de Paraguay, rurales y urbanas. Entonces nosotros proponemos que luego de una reorganización y una decisión estratégica de cuáles son las ubicaciones que no pueden ser dejadas de lado, las Fuerzas Armadas en conjunto con el sector privado y a través de una total transparencia para la ciudadanía, hagan un esfuerzo de sacarle rédito financiero, económico a sus propiedades, ya sea en sociedad alquilando para un proyecto o participando con esas propiedades como socias para otros proyectos. Y por último, no es menor, las Fuerzas Armadas son la reserva moral de nuestro país.
nosotros no podemos darnos el lujo de que nuestras Fuerzas Armadas también sean involucradas en casos de corrupción como ha venido ocurriendo últimamente en la administración pública. Entonces, cuidar de nuestras Fuerzas Armadas, darle transparencia a todo lo que ellas hacen, es una salvaguarda para el futuro nacional. Muchas gracias. En la próxima ocasión vamos a hablar sobre algo muy importante y que es el crédito a largo plazo. Nosotros sosteníamos que con un fondo soberano podíamos dar un salto hacia adelante, hacer que la inmensa mayoría de los paraguayos pueda materializar su sueño de tener casa propia, su sueño de tener un negocio propio, su sueño de vivir mejor, su sueño de educar mejor a su familia. La semana que viene vamos a hablar de eso. Muchas gracias.